Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Esto lo decía Galileo Galilei, uno de los grandes científicos de nuestra historia. Y es que hoy vamos a ver hasta 5 más 1 aplicaciones o curiosidades de las matemáticas. Y es que la ciencia de los números tiene muchas historias, muchas curiosidades y sobre todo muchas aplicaciones directas. Seguro que alguna vez os habéis preguntado o os han preguntado ¿para qué sirven las matemáticas? Hoy vamos a dar respuesta a esa pregunta. El pasado 14 de marzo se celebraba el Día Internacional de las Matemáticas, así que vamos a conocer un poquito más de esta ciencia. La primera aplicación que vamos a ver es matemáticas en las nuevas tecnologías. Y es que las matemáticas están muy pero que muy presentes en el Big Data, la inteligencia artificial y todo este tipo de tecnologías que giran alrededor de estos dos grandes campos. Campos como el álgebra, el cálculo o la estadística están detrás de todas estas nuevas tecnologías, unido a ese razonamiento y a esa lógica que proporcionan las matemáticas. Además, hay que añadirle esa parte de programación o esa parte informática que también está muy relacionada con las matemáticas. Por lo tanto, si eres matemático, aquí tienes un campo de aplicación directa y si no, ya sabéis, las matemáticas están detrás de estas nuevas tecnologías que han emergido en la última década, pero que además van a seguir haciéndolo en los próximos años. Por cierto, si queréis aprender cómo estudiar matemáticas, veos este vídeo de aquí, cómo estudiar matemáticas, grabado el pasado Día Internacional de las Matemáticas, justo coincidiendo con la eclosión de la pandemia y el coronavirus. Segundo punto, las matemáticas y el coronavirus. No podía faltar el coronavirus en este vídeo y es que las matemáticas han ayudado bastante a predecir cómo evolucionaba la pandemia. Por ejemplo, para la interpretación de la gráfica, de cómo han ido evolucionando los números, pero también para predecir escenarios futuros. Además, prediciendo modelos y escenarios a futuro, se han podido tomar mejores decisiones, simulando distintos escenarios posibles en función de las decisiones que se vayan tomando y a partir de ahí tomar las mejores decisiones y con las mejores consecuencias para la población. Eso es lo que han hecho los científicos que han asesorado a los gobiernos que tomaban finalmente las decisiones que tenía que acatar la ciudadanía. Y es que las matemáticas, al fin y al cabo, nos han ayudado bastante a entender una cosa que realmente nos ha costado mucho entender. Además, tecnologías como las que hemos visto en el punto 1 han precisamente ayudado a esto, ¿no? A proporcionar las mejores herramientas matemáticas para que los científicos y que los gobiernos tomasen las mejores decisiones. Tampoco hay que olvidarnos las matemáticas que hay detrás de la ciencia básica, como puede ser la estadística, que ha permitido pues que todo lo que gire alrededor del coronavirus pues se pueda desarrollar, ¿no? Incluyendo las vacunas, ensayos clínicos, etcétera, estudios, etcétera. El tercer punto son las matemáticas que hay detrás de herramientas como Google o las redes sociales. Las matemáticas que están detrás de los buscadores o las redes sociales nos permiten tener acceso a todas estas herramientas. Y es que estas herramientas se basan en algoritmos que posicionan contenido en función de distintas métricas, algoritmos que hacen que unos contenidos se demuestren y otros no se demuestren, o también detrás de las contraseñas, los sistemas CAPTCHA, el código binario que hay detrás de todo lo que tiene que ver con la informática y los ordenadores, sistemas de encriptación, es decir, las matemáticas que hay detrás de Google y las redes sociales son muchísimas. El cuarto punto es las matemáticas y el diseño. Fijaos que aparentemente podría no haber ninguna relación entre las matemáticas y el diseño, pero la realidad es todo lo contrario. Y es que todas estas aplicaciones o todos estos programas de partes como el desarrollo web o diseño web, el desarrollo o diseño de videojuegos, el diseño gráfico, la edición de vídeo, todo eso funciona con programas que tienen un montón de informática, matemática y números detrás de esos programas. Por poneros un ejemplo concreto,
El código hexadecimal, por ejemplo, es el que nos permite, o mejor dicho, le permite a los ordenadores entender a qué color nos estamos refiriendo. El código binario, que aparece también muchas veces, o todos los números o métricas que aparecen detrás de todos estos programas para ejecutar y diseñar aquello que tengamos como objetivo, que puede ser un vídeo, una infografía o cualquier cosa de estas, ¿no? Incluso los videojuegos. Y quinta aplicación de las matemáticas. Además, las matemáticas están muy presentes detrás de juegos, de deportes y de analizar cómo funcionan todos estos juegos. Por poner ejemplos, pues hay muchas matemáticas detrás de cualquier deporte, como el fútbol. Por ejemplo, ¿sabíais que el que tira primero los penaltis en una tanda de penaltis es más probable que gane? Pues bien, hay unas matemáticas y hay gente investigando sobre esto, sobre por qué sucede esto y si realmente es algo, una tendencia consolidada o es una cosa puntual. Pues bien, por lo visto, de cada 5 tandas de penalti, hasta 3 las gana el que primero los lanza. O sea, fijaos las matemáticas, la estadística que hay detrás de algo que parece que no tiene ninguna relación estadística. Lo podemos ver también en calcular las probabilidades de la lotería, de los casinos, de las casas de apuesta, y es que quien cree esos sistemas, quieras o no, lo tiene que hacer de tal forma que le salga rentable. Y lo mismo el que participa, o quizás no debería participar, pero bueno, eso ya os lo dejo a vuestra elección. Otro ejemplo muy parecido al de los penaltis de fútbol es que en los torneos de ajedrez tiene más probabilidad de que el ganador haya jugado la primera partida con blancas, incluso aunque se jueguen las mismas con blancas pero con negras. ¿Por qué? Porque digamos que hay una pequeña ventajita por empezar a jugar con blancas y por el mismo efecto psicológico que decíamos en las tandas de penaltis, normalmente el empezar ganando suele ser más beneficioso, y como el que empieza por blancas o el que empieza lanzando un penalti normalmente empieza ganando, normalmente puede ser más beneficioso. Esto no quiere decir que tenga que ser siempre así, pero son curiosidades que realmente suceden en muchas ocasiones. Por no hablaros de las estadísticas que realmente hay detrás para poder analizar cómo se desarrollan esos juegos, como puede ser un partido de fútbol, o cualquier competición deportiva o cualquier juego de azar. Y por supuesto, además de las aplicaciones directas de las matemáticas, tenéis que tener en cuenta que desarrollan capacidades como la capacidad de razonamiento, la capacidad de organizar ideas, la lógica, especialmente la lógica, que son muy beneficiosas para los seres humanos. De hecho, me habréis visto en otros vídeos hablar de que las matemáticas actualmente tienen una inserción laboral grande, los matemáticos, por todas esas capacidades que tienen. En un mundo con tantos datos y con tanta programación, actualmente los lenguajes de programación son muy útiles para desarrollar muchas tecnologías para muchas empresas, pues todas las matemáticas que hay detrás de eso son bastante útiles para la sociedad y la gente que sabe cómo funciona esto tiene una pequeña ventaja respecto a las que no lo saben. Por lo tanto, las matemáticas, ya sea con el conocimiento propio de las matemáticas o con las capacidades que desarrolla o incluso con campos estrechos a ella, campos muy cercanos a las matemáticas, y me refiero sobre todo a la programación científica y a la informática, pues está claro que las matemáticas son muy útiles, que las matemáticas tienen mucho que decir en el mundo que vivimos hoy en día y así lo seguirá siendo. No es una cosa pasajera, no es una moda, es algo que vamos a ver en los próximos años, va a seguir sucediendo así. Espero que os haya gustado todas estas aplicaciones, todas estas curiosidades de las matemáticas, estos
campos de hoy en día que aplican las matemáticas. Espero que os haya gustado el vídeo y si queréis que hablemos de otro vídeo exclusivamente de matemáticas y nuevas tecnologías, o matemáticas y coronavirus, o matemáticas y diseño, o matemáticas en juegos, las estadísticas en los deportes, de algoritmos, de redes sociales, cómo funcionan las matemáticas en alguno de esos campos, si queréis que profundicemos, lo podéis poner en los comentarios. Un saludo y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao!